bondad se manifieste en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues damos gracias a Dios que Él nos da de su bendición cada día. Y en esta mañana pues vamos a empezar a estudiar, a escuchar su palabra. Dice la palabra de Dios que su palabra es verdad. La palabra de Dios es pura. Todo es puro, dice, para los puros, mas para los que hacen la iniquidad, nada es puro. Nosotros buscamos la justicia de Dios y la justicia es hacer su voluntad. Y vamos a ir a las escrituras ahí en su libro, en el libro de Filipenses, en el Nuevo Testamento, Filipenses 2, 1 al 4. Filipenses 2, 1 al 4. Hablando de la unidad la humildad del Espíritu. El Espíritu dice que lo manifiesta todo, porque dice que el Espíritu todo lo escudriña. Y hoy vamos a hablar un poquito del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí lo que Dios nos llama a que nosotros a la humildad. El que seamos humildes no quiere decir que seamos seamos sometidos, ¿sí? La humildad se manifiesta a través del amor. Cuando usted y yo tenemos amor, el amor nos une. Por eso dice, sintiendo un mismo amor, también estando unidos entrañablemente los unos con los otros, sintiendo una misma cosa, el mismo sentimiento que sintió Jesús. Ese sentimiento nosotros lo vamos a manifestar en el amor. Dice que no contendamos contra nuestro prójimo con los demás por querernos justificar, ¿no? Nosotros mismos. Dios dice que Él es el que nos justifica y nos lleva a la santidad. Quiere decir que nosotros no mirándonos lo de nosotros propio, lo de uno propio, mirando también lo que necesitan los demás. Esta es la unidad del Espíritu de Dios. En Romanos, vamos a ir en el libro de Romanos. Es Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con amor entrañable, hermano, presentemos ante nuestro Dios santificados para Él, como un sacrificio. ¿Qué quiere decir sacrificio? Un esfuerzo vivo, algo que usted dedica para Él, para Dios, que seamos santos, que nuestro sacrificio sea agradable delante de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos conformemos, dice el 2,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que nos conformemos, ¿verdad? Que no, dice ahí en primera de Pedro 1:14, donde escribe a aquellos que se conforman a los deseos mundanos, que no nos conformemos a nuestros propios deseos, hermano, de este siglo, sino que seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Dios ya nos trajo a libertad y nos dio esa libertad. Vamos a ver en Primera de Pedro 2:9. Dice así. Dice que ahí nos ha hecho el Señor reyes y sacerdotes. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, para que pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto Dios nos ha llamado, nos ha perfeccionado y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha santificado en su palabra y en su verdad. También nos habla en 1 Pedro 1:9, dice: obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe, la salvación. Dios nos ha escogido para salvación. Dios nos ha escogido para tener esa libertad en Cristo. Nos ha dado su victoria. En 2 de Pedro 2:9 también dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La reservación del justo, Dios nos librará de la condenación. Pero los injustos, dice, los reservará ¿para qué? Para ser castigados en el día del juicio. Dios nos libra. Dios nos libra de esa angustia, ¿verdad? Del dolor, de la tristeza o de la ansiedad, y nos hace más libertad, nos hace más libertados del pecado. En 2 de Corintios, vayamos a este libro, 2 de Corintios 3:17. Dice así: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, que dice, hay libertad. Si nosotros queremos adorar a Dios, sabemos que Dios no está en templos de manos hechos por el hombre, ¿no? Sino Él dice que Él es espíritu. ¿Y dónde mora? En el corazón, en nuestro corazón, ¿verdad? Y eso nos trae ¿qué? Porque donde está el espíritu, si el espíritu de Dios está dentro de nosotros, ¿qué tenemos que tener? Esa libertad. Eres libre de condenación, porque el mismo espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu que somos hechos hijos de Dios. ¿Sí? Dios nos ha hecho hijos para su eterna gloria, para su eterno poder. Dice que todo aquel que cree en Jesús, en Cristo, es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1 dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado.
Todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido por él engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Está hablando de nuestro prójimo, que si amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos dice que no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la victoria, hermano. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, has vencido al mundo. Dice que todo aquel que niega al Padre y niega al Hijo, este es el anticristo, ¿verdad? En otra escritura dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Está hablando aquí la verdad que Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino es traído a mí, decía Jesús, ¿no? Por las palabras que Jesús dijo. Nadie viene al Padre si no es por que no ha sido enviado a mí, si no es por mí. Qué grandioso, ¿verdad? Teniendo el Espíritu de Dios, lo tenemos todo. Si usted está en esa libertad, ¿verdad? Hablando de la libertad del Espíritu, porque el Espíritu, ahí es libertad, la libertad del Dios vivo. Debemos de sacrificarnos, ¿no? Dice aquí en 1 Juan 5, 18, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha vencido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué más queremos presentar al mundo? Al Hijo de Dios. Porque Él es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. Si usted cree en Jesús, como decía ahí en Juan, dice, si el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir, ¿verdad? El creer significa tener la confianza y el poder para poder entender los propósitos de sus mandamientos de Dios en nosotros, manifestando ese poder en nosotros. Hoy usted se llena de alegría y nos llenamos de alegría porque creemos en un Dios verdadero, porque hemos conocido la verdad, porque como dice aquí que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fuese engendrado por Dios le guarda y el maligno que no le toca. Estamos separados, guardados para Dios. Usted es un instrumento de justicia. Somos instrumentos de justicia para Él. Estamos aquí en la tierra para que vayamos y llevemos fruto. Para que nuestro fruto, como dice la palabra, nuestro fruto permanezca para siempre. Entramos en el lugar santo y nos penetramos al lugar santísimo donde no podíamos entrar, pero ahora por la misericordia de Dios estamos en su gracia. Así como Abraham, ¿verdad? Dice, es la fe, ¿no? Porque la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él obedeció a Abraham. Dice, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él confió en un Dios que sabía que él iba a dar
mejores cosas para su vida. Y hoy Dios tiene las mejores cosas para nuestra vida espiritual, que es la vida eterna, hermano, que es la santificación. Hoy nos purificamos para ser dignos de su gracia. Hoy nos sacrificamos para Él, para tener la libertad en el Espíritu de Dios. Hoy podemos ver su gloria. ¿Cuántos quieren estar siempre, como decía este canto, verdad? Qué hermoso. Cerca de Jesús, yo quiero estar en su caminar. Qué hermoso canto. Así sea nuestro amor para Dios. Estar siempre cerca de Jesús, teniendo la humildad. Como dijo Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que encuentren descanso para tu alma. El descanso es la paz. El descanso es tener la seguridad de que estamos caminando con la justicia o en la justicia de Dios. Esa es la confianza que tenemos, hermano. Que no nos cansemos, ¿verdad? Que no nos desmayemos, que sigamos luchando por nuestra fe en Dios, por nuestra fe en Jesucristo, por nuestra fe, porque la fe es la que mueve al mundo, nuestra vida espiritual, nuestra fe. Si Cristo dice que Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero sabemos que Cristo resucitó y venció a la muerte, venció al pecado, venció las tentaciones. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, hermano. Así nosotros somos invitados a que no seamos vencidos por la tentación, o por el pecado, o por la iniquidad, o por lo que la contaminación de este mundo, ¿verdad? Porque dice que el mundo está bajo ¿qué? El maligno. Y nos damos cuenta, hermano, que por eso el mundo nos aborrece. Por eso el mundo no nos quiere, no nos ama. Por eso Dios dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Porque el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció, ¿verdad? Porque nosotros le hemos conocido y no le hemos visto, ¿verdad? Como aquellos, como los discípulos, pero hemos visto con los ojos de nuestra, como en los ojos espirituales, ¿no? Con nuestra vida hemos visto su poder. Hemos visto su gracia, hemos visto sus milagros. Porque dice, más bienaventurados son aquellos que no vieron, ¿verdad?, los momentos maravillosos que Jesús hacía, los milagros, pero creyeron con fe. Creíste con fe. Porque dice la palabra que desde que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de su promesa. Así es que usted y yo tenemos el sello de la justicia. Tenemos el sello del poder. Tenemos el sello de la verdad. Tenemos el sello de Dios, que es la misericordia. Y no estamos vencidos porque creemos en la justicia. Creemos que Dios tomará todo bajo la justicia. Y todo aquel que no practica la verdad será desarraigado de este mundo, será desarraigado, dice, porque el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice la palabra? Permaneces para siempre. Y si tú quieres permanecer para siempre, sigamos caminando en la palabra de Dios. Porque dice que a su tiempo cegaremos si no hubiésemos desmayado. Que no desmayemos como los que se cansan, ¿verdad? Y se fatigan. Quizás nosotros como seres humanos nos cansamos y nos fatigamos, pero Dios nos va a dar nuevas fuerzas, dice, como las de un búfalo. Dios nos va a dar esa libertad, ese poder que necesitamos para vencer. Y vamos a ver en Hebreos 2:14, dice, así que por tanto los hijos participaron de la carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir
por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dios, a través de su Hijo, destruyó el imperio de la muerte, hermano. Porque nosotros estábamos cegados. Éramos como aquellos que no hacían lo bueno, Señor, ante Dios. Pero Dios nunca nos olvidó. Él dijo, yo voy a arreglar esta situación. Y envió a su Hijo. Y nos dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora no somos servidores de la muerte, hermano. No somos servidores del pecado. Somos servidores a la justicia de Dios. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que se socorrió a los descendencia de Abraham. Nosotros somos la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en Jesús, creyó en Dios, creyó en el Padre, creyó a la palabra del Espíritu. Hoy nosotros tenemos esa libertad para tener esa confianza. Tener esa confianza en Dios. Dice, sigamos leyendo ahí en Hebreos 3:1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el sumo sacerdote que se entregó una vez para siempre por nuestros pecados. Dice, el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés había construido un tabernáculo, ¿verdad? Donde ahí Dios le especificó un lugar donde pudiera bajar el Espíritu de Dios. Pero era un tabernáculo donde hacían sacrificios una vez y cada año. Pero el sacrificio más perfecto que Dios hizo es en Jesús. Porque Él se entregó por nosotros para siempre y una vez solamente. Ya no hay más remisión de pecados por medio de Jesucristo solamente. Pero solamente cuando usted y yo cambiamos de nuestra mente, cambiamos de nuestra manera de pensar y cambiamos de nuestra manera de ser. ¿Y esto qué significa? Que estamos santificándonos en Dios, que estamos haciendo ese sacrificio, como dice Romanos 12:1. Os ruego que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo, agradable, perfecto, que es nuestra sagrada vocación en Cristo Jesús. Y también allá en Gálatas, ¿verdad? Que hemos leído muchas veces, eso que el Espíritu quiere que hagamos, ¿verdad? Dice en Gálatas 5:16, dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis los que quieren. ¿Quién se opone, hermano? ¿Quién se opone a la voluntad de Dios? Es nuestra carne, es nuestros deseos, son nuestras pasiones. Eso es lo que se opone. Pero Dios dice que nos va a dar la fuerza para vencer esas tentaciones. Jesús padeció en esta tierra. Padeció lo que nosotros estamos padeciendo. Por eso Él nos comprende. Él dice, pues yo vencí, tú también puedes vencer al maligno. Yo soporté todo por amor a ti. Tú también puedes soportar todo por amor a mí. Y esa es la comunión de Dios en nosotros. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sois libres del pecado. No estás bajo un yugo. Estás bajo la libertad del Espíritu de Dios. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que ya hemos dicho, ¿verdad? Lo que es la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y esto es lo que tenemos que invertirnos nosotros como cristianos verdaderos,
sacrificando nuestra vida para Él, llenándonos del Espíritu, llenándonos de los frutos del Espíritu, dice, ¿verdad? Y lo más importante que tenemos que tener, los frutos del Espíritu, que dice 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Otra vez fe, ¿verdad? La fe es muy esencial. Dice mansedumbre, esta es la humildad, templanza, la fortaleza. Contra tales cosas que dice, tampoco hay ley. ¿Y qué es la ley? La ley nos condena. La ley nos condena, pero los que practican estas clases, estos frutos, seremos bendecidos. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es que ya nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, hermano. Usted ya no vive para sí, para usted. Vivimos para Él, vivimos para el Espíritu. No nos hagamos otra vez vanagloriosos, ni iracundos, ¿no? Irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. ¿Cuántas veces queremos dividir, hermano? Pero Dios no vino a dividir. Dios vino a unificar a su iglesia. Y la palabra de Dios nos hace un llamado a que seamos unificados en el amor, a que tengamos la humildad de su Espíritu, a que vivamos esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volvamos otra vez a ser yugos de servidumbre, porque no servimos al pecado, sino servimos a Jesús, que nos da la libertad. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los invito a que se pongan de pie para orar al Padre y pedirle la dirección de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre, en este momento te pedimos tu dirección, Padre. Te pedimos tu amor, te pedimos tu gracia, te pedimos que nos ayudes a vencer como tú has vencido al maligno. Que nos ayudes a soportar todo por amor a ti, Señor. Por amor también a los escogidos, por amor a nuestro prójimo, por amor a nuestros hermanos, por amor a tu gracia. Fortalece nuestra vida, Señor. Fortalece nuestro corazón. Fortalece la familia, Señor. Los matrimonios, los hijos. Fortalece esta iglesia. Fortalece nuestra casa. Fortalece nuestro negocio. Fortalece, Señor, nuestra vida espiritual. Bendice las familias en el nombre de Jesús. Lávanos con tu sangre y seremos emblanquecidos como la blanca lana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar la bendición. Que Dios dé la bendición. Así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro para recibir la bendición de Dios Padre. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Que Dios bendiga a las familias y a los que nos ven por YouTube. Que pasen una bonita tarde en el nombre de Jesús. Amén.